confiado de tu soberano gobierno, Señor, sobre las naciones del mundo, y no haya acontecimiento que te sorprenda o del cual tú no tengas control. Y por eso, Señor, a pesar de lo que vemos, podemos estar confiados, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestra protección, Señor, y tienes cuidado absoluto de cada detalle de nuestra vida, Padre. Aunque quizás no entendamos muchas veces el por qué tú haces las cosas, por qué las permites, podemos saber, Señor, que tú controlas todo, de principio a fin, ayer, hoy y siempre, Señor. Así que por eso te bendecimos, Padre, y te queremos pedir, Señor, una vez más, que a través de tu Espíritu Santo te reveles a nuestra vida, Señor, ilumine nuestro entendimiento, que podamos de verdad crecer, Señor, en el conocimiento de tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Jesús. Bien, la semana pasada dije que hoy íbamos a ver la disciplina de Dios, ahora a nivel de lo que es las naciones del mundo. Porque si bien es cierto, se enfoca mucho a nivel personal, si es así, porque Dios es un Padre y ya hemos visto que a través de la disciplina, es decir, de la corrección, de la instrucción, es una clara señal por la cual Dios manifiesta su amor para con su iglesia, para con sus hijos, para con su pueblo. Pero eso no queda allí. Eso no queda allí. No quiere decir que Dios no ame a las naciones del mundo. Dios básicamente ideó, formó, creó a las naciones del mundo. Lo vemos desde la torre de Babel. Ahí Dios vino, aprovechando, confundió las lenguas y automáticamente le dio origen a las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a reunirse y a agruparse en base a el lenguaje. En ese entonces solamente se hablaba un solo idioma, pero Dios vino, confundió el lenguaje. Eso lo podemos hablar luego en otro tipo de mensaje de por qué Dios hizo eso y todo aquello. Pero desde ahí ya vemos que la gente paró la construcción porque no podían entenderse, no podían hablar. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Reagruparse por lengua, por idioma. Y eso que dio pie a las primeras naciones conocidas en las Escrituras. ¿Y de dónde salió la idea? De Dios. Entonces Dios fue el primero que ya tenía interés en juzgar a las naciones, es decir, en formarlas. Pero eso no quedó allí. Dios entonces, a lo largo de la historia humana, muestra su agrado, muestra su amor, muestra su favor y también muestra su ira, también muestra su enojo, también muestra su corrección hacia las naciones del mundo. O sea, la gente cree que Dios está por allá sentado en un trono, ocupado de los ángeles, ocupado de la galaxia, de los otros planetas, qué sé yo, de otras cosas, y que no está pendiente de las naciones del mundo, que eso le compete a los gobiernos de los hombres. No, nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa es que por causa del pecado que hay en el corazón de la sociedad, de un pueblo, del individuo, no percibe la mano disciplinatoria de Dios sobre su nación. Los reyes del mundo, los gobernantes, no son conscientes de la disciplina divina, de la justicia del Señor. No son conscientes. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque el pecado endurece la percepción espiritual del ser humano, lo hace insensible. El pecado primero quita la insensibilidad hacia el otro y automáticamente también, como consecuencia, lo hace insensible hacia Dios. Vamos a el Salmo 9, versículo 5. Voy a estar leyendo la NTV. Dice: reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Entonces, acá vemos al salmista alabando a Dios con todo su corazón. Y una de esas razones, porque así lo dice el versículo 1, te alabaré, Señor, con todo mi corazón.
y contaré de las cosas maravillosas que has hecho. ¿Cuáles son esas cosas maravillosas de las que el salmista está hablando? Que reprendió a las naciones, que destruyó a los malvados, que borraste su linaje para siempre y que gobierna con imparcialidad a las naciones del mundo. Dios no tiene favoritismo. Muchos evangélicos hoy día creen que porque le dan su apoyo a Israel, que porque la Biblia nos manda a bendecir al pueblo de Israel, entonces Dios tiene una especie de favoritismo, que no importa que ellos se porten mal hoy día, que ellos abusen y cometan cosas que no son correctas y que simplemente por ser entonces el pueblo de Dios, los evangélicos están cegados. No. Precisamente la nación de Israel es básicamente la principal nación que usted encuentra en el Antiguo Testamento que más disciplina llevó de parte de Dios. Prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento, sí, le hablaron a Egipto, le hablaron a Babilonia, le hablaron a otras naciones como ejemplo de este Dios que acabamos de describir acá, de leer acá de esa lista. Pero Israel siempre estuvo ahí, a la cabeza, precisamente llevando disciplina de parte de Dios. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué tenemos que contarle las cosas maravillosas que ha hecho? Porque el hecho de que Dios reprenda al malvado es una bendición. Es una muestra de su disciplina, es decir, de su favor hacia las naciones. Juzga con imparcialidad, es decir, cuando Israel se porta mal, Dios aplica su disciplina. Pero cuando Israel como nación hace las cosas bien, también recibe el respaldo de Dios. O sea, aquí hay imparcialidad absoluta de parte de Dios. Dios no tiene favoritos en ningún sentido. Reprendiste a las naciones y destruiste ¿a quién? A los malvados. Si bien es cierto que Dios pone y quita reyes, como dice Daniel, también es cierto que Dios puede permitir, es decir, no lo apoya, pero permite que ciertos individuos lleguen a posiciones de autoridad dentro de las naciones. Ojo con eso. Una cosa es que Dios promueva y apoye e impulse a un individuo, y otra muy diferente a que Él solo permita que ciertas personas lleguen con un propósito mayor. Y eso no quiere decir que porque lo permita, Dios se va a hacer de la vista gorda, se va a tapar los ojos y no va a escuchar cuando el malvado empiece a desatar su maldad. Ojo con eso, porque aquí lo dice muy claramente. Y destruiste a quién, a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Aquí dice también, las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Hay naciones, hay ciudades, hay pueblos que ya hoy día no existen. ¿Y quién fue el autor? ¿Quién fue el que dijo, esta nación, este pueblo, esta ciudad ya no va más? ¿Quién es el que hace eso posible? Dios. Porque Él es el que la juzga, Él es el que la disciplina. La famosa ciudad esta que fue destruida por la erupción de un volcán, se me olvidó el nombre, que está registrada en la historia y se han escarbado ya los arqueólogos y han encontrado personas literalmente momificadas por el lava volcánica, porque eso fue tan avasallante que destruyó esa ciudad. No me acuerdo ahorita el nombre, si de aquí al final me acuerdo la nombro, solo por ponerle un ejemplo de muchas otras. Entonces, acá ya de lleno, la Biblia nos muestra que Dios trae disciplina sobre las naciones, sobre los gobiernos. Y ojo, aquí yo no estoy hablando que Dios es de derecha o es de izquierda, no. A Él le da igual las tendencias políticas que los hombres puedan tener o desarrollar. ¿Por qué? Porque eso no escapa de su disciplina. O sea, cuando uno está haciendo lo malo, aquí vemos un claro ejemplo de esto, Dios lo va a castigar, lo va a disciplinar. Y cuando está haciendo lo bueno, pues también lo va a apoyar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy actual. Y con esto no quiere decir que exista gobernante perfecto hoy día, ni hoy ni nunca, porque no existe gobernante perfecto. Ya sea en tiempos pasados o en tiempos presentes, sistemas políticos no existen. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Entonces, pero eso no quiere decir que no se pueda reconocer cuando alguien hace algo bueno, sobre todo un líder político. Por ejemplo, hoy día acá en América Latina hay un presidente que tiene muy buena reputación y aceptación, tanto por los de su país como los que no somos de su país, pero gracias a las noticias y a las redes sociales uno puede enterarse de lo que pasa en otros lugares, que es el presidente Salvador Nayib Bukele. Usted hace una encuesta desde arriba de Canadá hasta abajo de la Patagonia en América y
Y te puedo garantizar que la mayor porcentaje va a decir que les gusta su comportamiento. Ojo, lo que acabo de decir no quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que no haya cometido errores o algo. Pero a nivel general, las políticas que ha tomado son buenas. Entonces, pues yo lo traigo al ejemplo porque él puede ser un tipo de autoridad que Dios permitió o que Dios impulsó para bendecir a esa nación. Porque lo dije la semana pasada, la iglesia actualmente es la que logra contener los índices de maldad cuando está clamando, cuando está delante de la presencia de Dios, cuando se está guardando de la impiedad y del pecado. Dios bendice a la nación. Dios bendice a la nación. Pero pasa lo contrario cuando la iglesia no está conteniendo los índices de maldad, cuando está siendo mundana, cuando está teniendo vidas ocultas o doble moral, cuando está tapando el pecado en vez de arrepentirse del pecado. Dios juzga a esa iglesia poniendo en esa nación donde está esa iglesia gobernantes malvados, impíos, corruptos y paganos. Voy a poner un ejemplo claro: Venezuela. Y lo tengo que decir con propiedad, con derecho de causa. Ya va por 27 años de un sistema terrible que ha acabado con el país completamente. ¿Y eso es culpa de quién? Eso es culpa de la iglesia cristiana, porque ella es la responsable delante de Dios de interceder, de clamar. Y para no extenderme mucho en esto, pero lo más tremendo en el caso de Venezuela, porque también tengo conocimiento de causa de esto, es que hace 40 años atrás, para que tenga una cuenta, yo todavía no tengo 40 años de edad, así que, pero ya Dios había dicho hace 40 años atrás que si la iglesia cristiana no se arrepentía de su pecado, de su mundanalidad, de su vida superficial, de andar jugando con el evangelio, iban a sufrir las consecuencias. Es que iban a decir, iba a ser disciplinada la nación y por ende también la iglesia de parte de Dios. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente, esa advertencia se está cumpliendo hoy día. Se está cumpliendo hoy día. Y es que exactamente se cumplió lo mismo. Si usted ve en la Biblia, no es que Dios le mandó un juicio a Israel, no, Dios primero le mandaba profeta. Arrepiéntanse de su pecado, dejen de andar jugando porque eso a Dios no le agrada. ¿Qué hacía el pueblo? Ignoraba al profeta, lo maltrataba, ¿Qué pasaba? Se cumplía lo anunciado por el profeta y empezaba entonces el pueblo de Israel a sufrir las consecuencias de su pecado, esa generación. Entonces podemos ver a Dios actuando, cómo su disciplina se aplica también a pueblos, a naciones enteras. Vamos a Ezequiel 36 ahora. Entonces, no crea usted, en el ámbito geopolítico actual, Dios no está involucrado en lo que está ocurriendo. Dios siempre estaba involucrado. Ya le estoy mostrando desde el mismísimo Génesis, cuando prácticamente ahí en la Torre de Babel ya se empezaron a ver los primeros pueblos organizados. Ezequiel 36, versículo 23. Voy a leerlo desde el 22. Profeta Ezequiel, le recuerdo, estoy leyendo la NTV. Dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Lo llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan. Ojo, mira lo que dice el Señor acá. Pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. ¿Por qué en este punto la nación de Israel o el pueblo de Israel fue esparcido? Precisamente como disciplina de parte de Dios. El problema no quedó allí. El problema es que estos judíos que fueron regados por el mundo, algo muy parecido a lo que está pasando con la diáspora venezolana, que somos más allá de 8 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Eso es una cifra bastante grande a nivel del porcentaje poblacional, porque somos alrededor de 33 millones. O sea que usted el porcentaje, estamos hablando que casi 1/3 de nuestro país está fuera de su país. Es una cifra alarmante. Alarmante. Bueno, ¿qué pasa? Que a los israelitas les pasó algo parecido, pero estos israelitas, en vez de arrepentirse y en vez de dar buen testimonio, como quien dice, estaban haciendo todo lo contrario. De paso, que estaban regados por el mundo, estaban dando un mal testimonio del Dios de Israel. Y esto a Dios le desagradó mucho más todavía, porque en vez de arrepentirse, después de ir en penitencia con su familia, mira, nos hemos portado mal como nación, mira lo que estamos sufriendo.
sufriendo, esta gente fue peor todavía, peor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, Dios dice, lo voy a regresar, pero no porque se lo merezca, porque es que no se lo merece, sino para proteger mi santo nombre. El primer mandamiento es, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso no implica simplemente pronunciarlo con tu boca de una forma ligera, sino precisamente el hecho de que como pueblo ya llevemos su nombre en nuestra vida, nuestro comportamiento, aunque no lo defraudes con la boca, lo puedes estar defraudando con tu comportamiento. Que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones, mostraré cuán santo es mi gran nombre. ¿Por qué Dios trae disciplina a las naciones? Porque son sus hijas, son su creación, son una forma de expresión de parte de Dios. De parte de Dios. Por eso que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, creo que está en Filipenses 2, donde dice que se humilló a sí mismo, pero dice que después será exaltado, que se le dé un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doble de todo lugar. ¿Para qué? Para que las naciones del mundo honren a Dios, al Creador, a su Señor, porque así está establecido. Así está establecido. ¿Para qué? Para que se honre su nombre. Todas las naciones del mundo tienen que honrar al Señor. Todas, todas. En Europa, en todos los 5 continentes, todas. Pastor, pero hay unas naciones que son terriblemente paganas, como la India, por ejemplo. Bueno, y Dios tiene que corregir eso. Eso es así. Mostraré cuál santo es mi gran nombre. ¿Por qué Dios trae disciplina entonces? Porque se desvirtúa. Las naciones del mundo tienen que mostrar las virtudes del Señor también. Se desvirtúan totalmente. Cuando revele ¿qué? Mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Todas las naciones tienen que mostrar la santidad de Dios. Wow, pastor, pero entonces todas las iglesias, todo el mundo ahorita está pero malísimo, estamos pero mal, porque mire lo que está haciendo esta, mire lo que está haciendo la otra, mire no sé qué más. Sí, es verdad. Porque usted cree entonces que en medio de todo este movimiento geopolítico mundial hay tanto movimiento, tanta cosa por aquí, por allá, que esto, que lo otro. Es muy probable que muchas de esas cosas Dios las esté permitiendo y en otras Dios tenga su mano directamente metida allí. Porque las está disciplinando. Entonces, ¿qué? Ellas sabrán que yo soy el Señor. Ahí está, lo dice el Señor acá. ¿Por qué Dios trae disciplina? Para que las naciones del mundo abandonen el pecado y la maldad, que deshonra su nombre, y para que las naciones del mundo conozcan y recuerden quién es el Señor, quién es su Creador. Por eso que Dios, la iglesia no puede ser copartícipe de leyes que sus gobernantes pongan que son contrarios a los principios establecidos por Dios, ya sean principios morales, ya sean principios éticos, ya sean principios naturales, X, cualquier cosa que vaya en contra de los designios divinos, eso va a traer juicio a la nación. ¿Y quiénes son los primeros que se tienen que levantar en contra de eso? La iglesia. La iglesia es la que se tiene que levantar. La iglesia es la que tiene que decir no, stop. ¿Cómo lo va a hacer? Con su influencia principalmente espiritual, porque si bien es cierto la iglesia es un ente físico, porque nos congregamos, porque hay nombre, etc., pero nuestra principal función es espiritual. Ya lo acabo de decir, Cristo dijo que somos ¿qué? La luz del mundo. Cristo también dijo que somos ¿qué? La sal de este mundo. Entonces tenemos que ser sal. El problema es que somos sal, pero no estamos salando. Somos luz, pero no estamos disipando las tinieblas. ¿Y quién va a sufrir la consecuencia? La misma iglesia. Israel no se salvó, mira, aquí está. Nosotros como cuerpo entonces no nos vamos a salvar. Porque usted cree que Venezuela está a punto de entrar en donde va a entrar en una guerra. Porque Dios usa naciones para corregir a otras naciones. Israel es un ejemplo de esto. Dios usó muchas veces a los enemigos de Israel con el fin de ¿qué? De corregir a Israel. Es exactamente lo mismo que está pasando con Venezuela. Venezuela tiene 25 años diciendo que los yanquis, los estadounidenses son enemigos de ellos. Los enemigos, el imperio,
quiere venir a robar, que nos quiere venir a esclavizar, que no sé qué más. 27 años escuchando eso. ¿Y qué está pasando hoy día? Bueno, esa retórica, esa parte del discurso se está haciendo una realidad delante de sus ojos. Porque ¿qué está usando Dios? Está usando una nación para traer disciplina a esta nación llamada Venezuela. A lo que tanto le temieron y a lo que vivían peleando durante 27 años, bueno, ahora sí van a tener, ahora sí literalmente lo tienen enfrente, porque lo tienen ahí cerquita. Literal. Entonces, ¿por qué Dios trae disciplina? Para corregir la desviación de las naciones, para recordarles quién es Él y para que le conozcan. ¿Por qué corrían las naciones? Por causa del pecado. Ok, vamos ahora a Isaías 24:5. Ok. Dice acá, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Versículo 6, por lo tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. ¿Por qué Dios tiene que juzgar la tierra? ¿Por qué tiene que disciplinar naciones? Por causa del pecado. ¿Por qué? Porque han torcido las instrucciones de Dios. Hay leyes, hay principios naturales establecidos por Dios y cuando el hombre la respeta, le saca provecho. Voy a poner un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Un invento que ha revolucionado el transporte a nivel mundial y que está presente ahorita en todos los países, el avión. Increíble cómo el hombre ha creado una cosa que pesa miles de toneladas, pero que entendió, respetó, ojo, y se dio cuenta que le puede sacar provecho a esto de la ley de la aerodinámica, de la fuerza, de la gravedad y toda esta cosa. ¿Eso es algo que creó el ser humano? No, eso lo creó Dios. Pero el ser humano lo entendió y lo respetó, la fuerza y toda esta cosa, y creó esta cosa inmensa de toneladas, que a mí me parece increíble que uno se monta en esa cosa, tú sientes la velocidad, pero que si tú miras por la ventana lo que haces son doblar unas cositas así para abajo y esa cosa se eleva. Y a mí todavía, de verdad, yo estoy arriba y yo no entiendo cómo esa cosa no se cae. Increíble, lo que hace es doblar una bichita por arriba y sube. Sorprendente. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el ser humano cuando entiende, cuando respeta lo establecido por Dios, es bendecido, le puede sacar provecho. Pero ocurre lo contrario cuando no se respeta y cuando se tuerce lo establecido por Dios. Aquí está una consecuencia directa. Dice aquí que la tierra sufre por los pecados de sus habitantes. ¿Por qué las naciones sufren consecuencias terribles? Por causa del pecado. Porque han torcido las instrucciones de Dios. Han torcido las instrucciones de Dios. En vez de proteger la vida, fomentan la muerte. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Estos gobiernos que promueven abiertamente el aborto, sin ninguna causa real que lo justifique. Voy a poner un ejemplo muy claro porque yo sé que esto es un tema muy polémico todavía dentro de la iglesia. El bebé no se desarrolla completamente en el útero de la madre. La mujer tiene 5 meses de embarazo, pero el bebé tiene 3 meses de embarazo. No se desarrolla, no está desarrollado. O sea, se paró su crecimiento. No soy médico para explicar por qué, pero debe haber una razón. ¿Qué es lo más recomendable entonces en ese caso? Lamentablemente. ¿Es una causa justificada? Sí. Pero estos gobiernos que promueven el aborto como comprar pan en la panadería, no importa, tú vives tu vida loca, que si sales embarazada, tú vas ahí, mira, aborto, no pasa nada. Ese libertinaje al que yo me estoy refiriendo, que los gobiernos promueven, y Dios no nos ha llamado a nosotros a promover la muerte, sino la vida, a proteger la vida. No puedo poner un ejemplo de esto, no puede ser que en Estados Unidos, si alguien rompe un huevo de águila, le cae una multa de $100,000. Y una mujer para abortar, lo único que tiene que pagar son $500. No estoy diciendo con esto que no se proteja también a los animales, porque eso también es parte de lo que las naciones tienen que hacer. Pero el ser humano, en términos de creación de Dios, está por arriba de todo lo demás. Entonces no es posible que un huevo de águila, la protección de un huevo de águila, valga más que la vida de un bebé. Eso no puede ser. Ya usted se está dando cuenta, ¿no? Entonces está torciendo lo que Dios hizo. ¿Cuál es la consecuencia? Maldición. Por eso Dios tiene que jugar a las naciones, tiene que disciplinarlas.
Vamos ahora a otro que también es polémico y aquí tengo que hacer varias aclaraciones porque en este mundo tan polarizado en el que nos encontramos hay que decir las cosas como son. Vamos a Amós, profeta menor, Amós. Aquí dice el capítulo 1, versículo 3. Juicio, escuche esto, contra las naciones vecinas de Israel. Así se subtitula esta parte. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. ¿Cuál es el pecado que cometió esta gente? A ver, porque aquí lo dice el profeta. Azotaron a mi gente en Galaad como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Es decir, esta gente de Damasco trataba de una forma inhumana a los habitantes. A Dios no le gusta el maltrato, a Dios no le gustan tratos inhumanos. Y si hay algo que le quiero recordar hoy día es que en la justicia de los hombres, es decir, de nosotros, de los humanos, hay algo llamado derechos humanos que cuando se cometen no prescriben. Es decir, puede pasar el tiempo y se van a la fuga y se dan a la fuga, pero si lo capturan dentro de 50 años, lo van a juzgar por esos delitos que se cometieron. Un caso de esto ya está ocurriendo, o ya ha ocurrido, y hasta han hecho hasta documentales de eso, que son los nazis. Los nazis que lograron sobrevivir, escapar de Alemania y se ocultaron aquí en América Latina, se cambiaron el nombre y todo aquello, y tenían hasta familia, nietos, todo. Fueron perseguidos, fueron encontrados y fueron devueltos para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por tratos crueles e inhumanos. Y aquí dice que a Dios no le agrada, porque este es pecado. Es decir, porque Dios tuvo que traer disciplina sobre Damasco, porque en este caso no le gustó su trato inhumano, insensible, cruel es la palabra. Esa es la palabra, cruel. Ajá, vamos a hablar de otro que está aquí mismo en Amós 1, que por cierto ahorita está muy en el ojo del huracán mediático por la lucha que tiene Israel con la franja de Gaza. Y mire lo que dice el versículo 6, de aquí mismo de Amós 1:6. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza, escuchen, han pecado una y otra vez. A ver, ¿qué pecado cometió esta gente? Y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. El abuso autoritario, cruel, inhumano y convirtiendo la vida humana como que si fueran objetos de cambio, en este caso la esclavitud, que en aquel entonces era bien vista. El problema era aceptada, el problema era que bajo las condiciones en las que se hizo, que no fueron para nada buenas, no hubo misericordia, no hubo trato acorde, ni mucho menos. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza. Otro más, mire. Otro más. Ahí el versículo 9, mire, aquí mismo, aquí está otra disciplina más para las naciones de parte de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez. A ver, ¿qué pecado cometió esta gente? Y no permitiré que queden sin castigo. Escuchen, rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras. Escuchen esto, aldeas enteras como esclavas de Edom. Wow. Más abajito, mira, aquí está, versículo 11. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes los israelitas. Esto es fratricidio. Hubo una traición aquí entre los edomitas y los persiguieron para matarlos a sus parientes israelitas, y dice aquí, y no tuvieron compasión. No fueron misericordiosos, sino fueron todo lo contrario. En su furia, escuchen, los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Es decir, hubo para nosotros, porque eso es un término que a lo mejor usted entiende más, hubo un ensañamiento. Es decir, vaciaron toda su furia y su odio cuando los capturaron y los mataron. Versículo 13, otro más, Amón, los habitantes de Amón, los amonitas, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin
sin castigo. En el juicio de Dios, en el tribunal de Dios, no existe la impunidad. Cada quien recibe lo que se merece. Los habitantes pecaron cuando atacaron ¿a quién? A Galaad para extender su frontera con sus espadas. Abrieron a las mujeres embarazadas. Mire qué grotesco. Ya nada más de leerlo, ya uno le da como que wow, se te arruga el corazón. Nada más ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros los seres humanos, nosotros estamos leyendo algo que usted trata como que de imaginárselo para entenderlo. Y imaginarse esto no es nada agradable. Para nada. Es algo bastante cruel e inhumano. Ensañarse contra qué? Un ser indefenso. Lo que no es casualidad que le haya mencionado el ejemplo del aborto. Y mire lo que hizo esta gente. Cuando atacaron para extender su frontera, abrieron a la mujer embarazada. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabá y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro. Porque si te das cuenta, tienen todos en común aquí que todas las autoridades de estas naciones que acabamos de leer en este capítulo 1 también sufrieron las consecuencias. ¿Por qué? Porque son autoridad, y dice la Biblia que toda autoridad es una representación de la autoridad divina. Por lo tanto, los gobernantes de las naciones sufren duro las consecuencias de sus actos, porque son los que tienen que impartir justicia, misericordia. Los gobiernos se supone que tienen que ser una representación del carácter divino en las naciones y ayudar de esa forma a hacer una influencia sobre el resto del pueblo. Y miren cómo aquí sufrieron bastantemente. Entonces, ¿qué vemos acá en el capítulo 1 de Amós? Que la razón por la que Dios trae entonces un juicio sobre las naciones por tratos inhumanos, crueles, malvados, pecaminosos, por un comportamiento bastante duro de parte de las naciones que a Dios le desagrada. Aquí está clarito. Mire, en un capítulo, mire cómo toda esta gente llevó palo. Toda esta gente recibió disciplina. ¿Cuántas naciones ya Damasco, 1, por aquí, Gaza, 2, Tiro, 3, Edom, 4, otra que está por aquí, Amón, 5. 5 naciones en un capítulo. Mire cómo están acá. Entonces, en este caso vemos que una de las formas de disciplina es la destrucción de estas ciudades, porque casi todas tienen en común que dice que Dios le va a mandar ¿qué? Guerra, es decir, fuego sobre sus fronteras, sobre sus murallas, y sus reyes y príncipes van a ser destruidos. Es decir, el gobierno, el liderazgo político de esos líderes mueren, se acaba. Esa es una de las formas. Otro que vimos hace ratico en el anterior pasaje es que vimos que por causa del pecado la tierra estaba en maldición. Pero si usted leía los versículos anteriores, dice que la tierra estaba seca, que la tierra estaba árida, que no había fruto. Y recuerde que esa es una nación que para la época, que todavía lo es, pero ahorita tenemos industria, maquinaria, es una zona muy agrícola. Y si la tierra es árida, si no llueve, no hay agua, la economía se viene, se colapsa. Entonces, otra de las formas que Dios tiene para juzgar a una nación es que tumba las economías. ¿Por qué? Porque eso afecta el estómago del pueblo, eso afecta el bienestar. Entonces, la pérdida de la bendición y de la tierra. Esa es otra forma que Dios tiene para juzgar. Y yo le voy a decir una cosa: Venezuela, ahorita la economía está pero muy golpeada. Pero demasiado, una cosa pero de verdad insólita, de verdad lamentable y triste, porque fuimos una nación que mis tíos, mis abuelos, personas mayores me decían, era conocida como la Dubái de Sudamérica. Que hace años los venezolanos iban a Estados Unidos con bolívares, ni siquiera con dólares, y compraban en Miami y se regresaban a Venezuela. El famoso está barato, dame dos, para los que no saben, que deseamos mucho los venezolanos, salió de esa época, porque era una economía tan buena que los bolívares eran aceptados en Estados Unidos, imagínense. Y mira ahora el colapso en el que se encuentra, que ya todo el mundo sabe que el sueldo mínimo en Venezuela son $2. Entonces, Dios puede traer también este pasaje, no lo puedo dejar de mencionar, Ezequiel 18,
Ahora vamos a ver sobre la nación de Israel, para que usted vea que Dios no tiene favoritos, Dios no es parcial, no, Dios es imparcial y objetivo cuando tiene que traer disciplina, así como un padre lo hace con sus hijos. No me da chance de leerlo completo, porque es el capítulo completo, pero se lo voy a ir resumiendo, pero a usted se lo voy a dar de tarea para que lo lea con calma. Los líderes de Israel vienen a buscar al profeta, en este caso Ezequiel, porque quieren que Dios le hable a la nación y que bendiga a la nación. Y como ellos son los representantes del pueblo, pues ellos vienen. ¿Cuál es su sorpresa? Que sí, Dios les habla, pero no les dice precisamente lo que ellos están buscando. Dios viene y le dice, pero es que ustedes vienen a mí, aún sabiendo que ustedes son unos idólatras porque les rinden culto a los falsos dioses. O sea, Dios le dice en términos más modernos, ustedes lo que son unos descarados. O sea, me vienen a buscar a mí y todavía le andan rindiendo culto a los falsos dioses que ya ustedes les han dicho que no hagan. Y Dios le dice, entonces, que les va a mandar 4 tipos de juicios a la nación por causa de su actitud pecaminosa. Les va a mandar guerra, les va a mandar hambre, les va a mandar animales salvajes y les va a mandar situaciones con la naturaleza, o sea, juicios con la naturaleza. Esos 4 tipos de juicios a la nación de Israel. Se lo dice a ellos. Bueno, ¿usted quiere que yo les hable? Les voy a hablar. Y les suelta eso. Y al final les dice, versículo 30, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. ¿Por qué las naciones son destruidas? Porque hay naciones que ya ahorita no existen, o pueblos que ya no existen, y otras sí, por causa del pecado. Y aquí Dios se lo está diciendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, arrepiéntanse de sus pecados para que no sean destruidos. Deja atrás tu rebelión, versículo 31, y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, un pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que las naciones perezcan. Dios quiere, con el juicio que permite, que anuncia y que luego viene, no es destruirlas y acabarlas, sino que se arrepientan, que vuelvan a Él. Porque Él las soñó, Él las formó, Él permitió que existan. Él en su misericordia, como dice la palabra, que el sol sale para justos e injustos, les da el rocío de la mañana, permite que tengan cierta economía, permite que tengan cierta estabilidad, permite, pero llega un punto donde no se están arrepintiendo y el pecado nos empieza a destruir a las naciones. Empieza a destruir a las naciones. Pero aquí está Dios diciendo a la misma gente, no quiero que se mueran las naciones, no quiero que perezcan, no quiero que sufran, no quiero que sean destruidas. Arrepiéntanse y cambien de rumbo. Y cambien de rumbo. Entonces, esta es la razón, estas son las formas que Dios tiene. Y sobre el tema que lo mencioné hace rato, pero le quiero dar basamento bíblico, es Ezequiel 14, los 4 capítulos más atrás. Esto no quiere decir que lo que acabo de decir, que Dios no quiere que se arrepientan, no está dentro del mensaje. Sí está dentro del mensaje porque estamos leyendo el profeta Ezequiel. Aquí es donde están los 4 juicios, certeza del castigo del Señor. Versículo 17. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, sobre ellos 3 se salvarían. Aquí está el mensaje. Aquí están los líderes que se acercan al principio del capítulo 14. En este caso Dios puede usar Babilonia o cualquier otro enemigo. Fíjense que entonces Dios ¿qué? Usa a naciones como instrumento de disciplina para corregir y para castigar a otras naciones. Esto ha sido así, siempre ha sido así. Dios las usa, así como Dios puede usar a un hermano para corregir a otro hermano. Bueno, Dios para corregir una nación puede usar a otra nación. Entonces, Dios
disciplina en las naciones del mundo, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. ¿Para qué? Para que todas las naciones luego se dobleguen, como ya lo dije, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es un término que habla de que de las naciones, de las diferentes culturas reconozcan, se rindan a las naciones. Si es que ya están todas, ahorita son casi 200 naciones las que existen actualmente, pero que ya hemos visto a lo largo de la historia que han habido pueblos, naciones, etnias que ya no están y le han dado paso a esta nueva, a lo mejor de aquí a allá, a ese punto, quizás algunas de las que están aquí ahorita no estén presentes y estén otras, o simplemente dejen de existir. Y curiosamente, si usted no lo sabe, se lo comento, lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, que es ese conflicto que tiene ahorita Israel allá desde el 7 de octubre en guerra con los palestinos, resulta que los palestinos son realmente los filisteos. Y los filisteos han sido históricamente, usted lo encuentra en la Biblia, uno de los más archienemigos de Israel. ¿Quiénes son los que están ahorita batallando y son ahorita la piedra en el zapato y son los que están otra vez allí desangrando un poco el pueblo de Israel? Los filisteos. Los filisteos, esto no es casualidad. Entonces, vamos a orar, porque definitivamente que ver el amor de Dios manifestado en estas formas, que uno puede decir, wow, pero qué manera de manifestarse. Es que, le repito, lo que pasa es que nosotros vemos solamente es el momento del sufrimiento. Y lo estamos viendo en macro, lo estamos viendo el interés de Dios en corregir el pecado, en que todo se alinee a su voluntad, en que nosotros como individuos, como iglesia, como nación, o sea, desde lo más chiquito a lo más grande, honremos su nombre, le conozcamos. Nuestra nación necesita, las naciones del mundo necesitan conocer a Dios. No necesitan conocer una religión. Pero lamentablemente hoy día el mundo está más interesado en tendencias políticas que en el Dios que le da forma a las naciones del mundo. Así que vamos a orar, porque definitivamente que como sociedades necesitamos conocer a Dios. La iglesia necesita realmente reencontrarse con Dios para que sea la luz donde Dios la puso, para que sea sal donde está puesta. Una vez yo, hace muchos años, una persona en la iglesia se me acercó y yo lo veía que estaba un poco contrariado, un poco incómodo. Estuvimos conversando. Dice, hermano, yo te voy a pedir por favor que me ayudes en oración porque quiero cambiar de trabajo. Yo lo vi como que no está mal abrirse, conocer cosas nuevas, quizás nuevos retos personales, ¿no? Yo lo tomé de esa forma, pero cuando él sigue conversando, yo no le pregunté, pero él quiso darme la razón del por qué quería cambiar el trabajo y él me dice, lo que pasa es que en el trabajo donde estoy hay mucho pecado. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan, hay muchas tinieblas, hay muchas cosas. Yo prefiero salir de ese lugar. Yo le dije, mira, recuerda que él me decía, yo quiero estar en un lugar donde no haya tantas cosas negativas, donde tanto pecado y toda la cosa. Yo le dije, bueno, yo te voy a decir una cosa, vas a tener que orar entonces para que el Señor te lleve. Porque en este mundo caído no existe un lugar con esa característica. Porque este es un mundo caído en pecado. Y te recuerdo que somos luz y somos sal. ¿Y la luz está hecha para qué? La luz está hecha para disipar las tinieblas y la sal está hecha para preservar, para conservar a las cosas de la putrefacción. Entonces tú tienes que ser luz en ese lugar. Y las tinieblas, yo nunca he visto que apaguen un bombillo, que apaguen un fósforo, una cocina. Yo nunca he visto eso, que las tinieblas apaguen la luz. Al contrario, cuando usted enciende la luz, ya sea natural o artificial, la tiniebla donde esté se disipa. Eso es automático. Entonces, hermano, me va a disculpar, pero esa es una motivación correcta que usted tiene que tener para que usted cambie de trabajo. Quizás es por esa la razón de porque a Dios usted no le ha abierto puerta en otro lugar. Porque usted está orando con una motivación incorrecta. Y como le digo, usted no va a encontrar un lugar, ni siquiera la iglesia, porque la iglesia no es un museo de
La iglesia local, donde usted se congrega o cualquier otra iglesia, es más bien un hospital, porque ahí llevamos nosotros nuestra alma cargada, enferma, dañada, y Dios nos restaura, nos levanta, nos fortalece, nos perfecciona. Entonces, la iglesia tampoco que es perfecta, tampoco. Entonces me va a disculpar, pero esa no es la motivación para usted cambiar de trabajo. No le gustó mucho, me quedo callado, me quedo mirando. Y es así. O sea, estamos llamados a ser luz, la iglesia. ¿Quién es la que tiene que leudar la sociedad? La iglesia. Cuando los políticos empiezan a inventar con cosas raras que no hay, ¿quién es la que se tiene que levantar primero espiritualmente hablando? La iglesia. Así de simple. ¿No quiere sufrir las consecuencias del pecado? La iglesia es la que se tiene que levantar. Aquí están los diferentes ejemplos que le he puesto. Y aquí cerramos ¿con qué? Con el pueblo de Israel. 4 cosas le vinieron encima fuertes, duras, difíciles. Y le voy a decir una cosa, lo más tremendo es que estas 4 cosas ya están por cumplirse sobre Venezuela. La única que falta es la que acabo de mencionar, la guerra, que ya está por comenzar. Porque aquí Dios habla de hambre y ojo, puede que venga un tiempo de hambre otra vez más fuerte por esta situación de conflicto que viene, pero ya pasó hambre. Es más, Dios me sacó a mí de Venezuela en un momento de hambre en Venezuela porque se hacían unas colas terribles para comprar la comida y no te garantizaba que te iban a vender. De paso. Terrible ese tiempo. Así que bueno, oremos porque definitivamente que Dios en su inmensa misericordia manifiesta su amor sobre sus hijos, sobre su pueblo, quizás de formas y maneras que a nosotros no nos gustan, pero son efectivas. Y también lo hace Dios con las naciones del mundo. También lo hace Dios con las naciones del mundo. Y es interesante, yo estaba mirando una información cristiana sobre Estados Unidos y dice que el año en que la Corte Suprema norteamericana aprobó y permitió el aborto de forma libertina, a los 5 años de haberse aprobado eso, empezaron a aparecer estos homicidios que uno ve por la noticia, que de repente entró alguien con una pistola y mató como a 10 y empezaron todo ese tipo de cosas que curiosamente ocurren solamente en Estados Unidos. Ojo, eso usted no lo ve en otra nación del mundo. No lo ve ni siquiera en Europa, lo ven en Estados Unidos. Y esta persona decía que no es casualidad. Que no es casualidad porque entonces al tú promover, decía, al Estados Unidos promover, las autoridades promover algo que a Dios le desagrada y es pecado, ¿cuál es la consecuencia? Muerte y violencia sobre la sociedad norteamericana. Interesante, y aquí lo vemos también. Curiosamente, en el versículo 15 de Ezequiel dice: yo les enviaré animales salvajes que invadirán el país, matarán a los habitantes y dejarán la tierra desolada. Aquí lo dice Dios. Y eso es lo que se desató allá en Estados Unidos, cuando ellos aprobaron eso. Así que bueno, definitivamente que aprender a conocer a Dios es aceptar este tipo de cosas también, que están en las Escrituras. No es ese sensacionalismo evangélico, no es una postura mía personal, está aquí en las Escrituras. Así Dios se manifiesta, así Dios corrige, así Dios hace ver que su misericordia está presente hasta con las naciones del mundo, porque Él soñó con ellas y permitió que existieran para Él glorificarse sobre ellas. Bueno, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Padre, porque podemos ver tu amor, Señor, no solamente en nuestra vida personal, no solamente, Señor, en la iglesia local donde estemos, sino inclusive hasta en las naciones del mundo podemos ver esa manifestación de disciplina, de corrección, porque tú estás interesado en corregir a las naciones, tú estás interesado, Señor, que ellas te glorifiquen, en bajar los índices de maldad, Señor, que el pueblo, que las sociedades del mundo cometen, Señor, y que a ti eso te desagrada, Padre, para que te conozcan, para preservar tu nombre, Señor, para que no sea mancillado, para que no sea corrompido, Señor, por la liviandad del corazón humano, Señor. Padre, permítenos entender y conocer estas cosas, Señor, que estas cosas, más allá de alejarnos y de causarnos temor, sino todo lo contrario, podamos acercarnos a ti con mayor reverencia, respeto, Señor, pero con profunda ternura también, Padre, porque tú estás definitivamente muy interesado y comprometido en que nosotros, Señor, te representemos de la mejor manera, Señor, y glorifiquemos tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Amén.
Hay cosas que ningún maestro puede enseñar, ni en el colegio, ni en una pantalla. Nuestros hijos crecen entre pantallas, pero necesitan escuchar sobre el amor de Dios. Aún hay tiempo. Con minutos al día, puedes sembrar algo eterno. Semillitas de Fe te ayuda a guiar a tus hijos con palabras sencillas y momentos de fe. No se trata solo de leer, se trata de acompañar, amar y formar el corazón. Estar presente, sembrar, confiar. Cada oración juntos deja huella, porque una semilla de fe, cuando se cuida con amor, florece para toda la vida. Y cada pequeña semilla que siembras hoy, crecerá con la luz del cielo. Descárgalo hoy en Kindle y Hotmart.